Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, bienvenidos al curso de Fundamento de la Gestión de Riesgo en la Gerencia de Proyectos. Voy a presentarme, yo soy el ingeniero José Segovia, soy ingeniero aeronáutico, tengo una maestría en Ingeniería Mecánica, soy experto en Gerencia de Proyectos del PMI, que es el Project Management Institute, a través de la metodología o el estándar PMBOK, que es la revisión 6, que son las mejores prácticas para la gestión de gerencia de proyectos. En este caso, lo que nos corresponde a la asignatura de hoy es gestión de los riesgos de proyectos en la ingeniería, basada por supuesto en el estándar del PMI. Esta es una materia súper importante en la cual, como en nuestra primera clase, vamos a ver dos objetivos en uno, con una duración de 4 horas. El primer objetivo es introducción de la gestión de los riesgos dentro del contexto de la gerencia de proyectos y la gestión de los riesgos, planificación de los riesgos. El objetivo número 2 tiene que ver con la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo y la planificación de la respuesta a los riesgos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Profesor, que le puedo hacer una pregunta. Sí. Cuando estamos hablando de riesgos, que me puede darme un pequeño concepto de qué clase de riesgo puede tener un proyecto. Ya vamos ahorita, cuando entremos en materia, vamos a ver el concepto de riesgo a nivel de proyecto y vamos a ver las diferentes ejemplificaciones. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, le voy a pasar la asistencia para que ustedes entonces tomen, hagan la firma en el formato de asistencia como debe ser. Muy bien. Ok. Comenzamos. Entonces vamos a ver, como les dije, el módulo que corresponde a la gestión de los riesgos, la planificación de los riesgos del proyecto, la identificación, cómo analizarlo y planificar la respuesta y monitorear los riesgos. ¿Qué riesgo? Para entonces responderte la pregunta. Gracias. El riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Wikipedia. Entonces, el consultado del año 2020. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad. Es decir, es una determinada situación vulnerable que tenemos a que una situación específica ocurra. Pero el riesgo puede ser tanto positivo como negativo. Ya veremos más adelante de qué se trata. Entonces, si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre qué es un peligro, qué es una vulnerabilidad y qué es un riesgo. Entonces, el peligro es la condición latente de que ocurra un evento indeseado. Y el riesgo entonces sería la medición, la cuantificación y la cualificación del peligro en función de que tengamos una probabilidad de ocurrencia o de no ocurrencia, para así de esta forma o disminuirlo si es un riesgo positivo, perdón, negativo, o aumentarlo si es un riesgo positivo. ¿Ok? Entonces, seguimos. La gestión del riesgo basado en el enfoque PMBOK. Entonces, la gestión de los riesgos del proyecto incluye una serie de procesos. La gerencia de proyecto tiene 5 grupos de procesos, que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Entonces, involucra una serie de procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación de los riesgos, es decir, cuáles son todos los riesgos que tienen que ver con el proyecto, el análisis, entonces este análisis es tanto cualitativo como cuantitativo, la planificación de una respuesta, la implementación de una respuesta y el monitoreo constante de los riesgos a través de toda la fase del proyecto. El monitoreo de los riesgos es un proceso iterativo, es decir, que durante todo el ciclo del proyecto puede ser que el riesgo se disminuya a la mínima expresión y a lo mejor no aparezca más, pero es posible que en alguna fase del proyecto aparezca un riesgo nuevo. Entonces, este proceso decimos que es un proceso iterativo constante. Ok. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad, como dije, y el impacto de los riesgos positivos, que son beneficiosos para el proyecto, y disminuir la probabilidad y impacto de los riesgos negativos, que son perjudiciales para el mismo. Por supuesto, optimizando las posibilidades de éxito del proyecto. Ok. La gestión de riesgos, ¿qué incluye? Entonces vamos a demostrar acá qué incluye la gestión de riesgos. Entonces tenemos planificar la gestión de los riesgos, este proceso que evalúa y documenta cómo se gestionan los riesgos en el proyecto. Identificamos los riesgos, es decir, hacemos una lista de todos los riesgos que creemos que están inmersos en el proyecto. Esto se puede hacer a través de una tormenta de ideas, a través de un juicio de expertos, contratando un especialista en riesgo. Analizamos los riesgos cualitativamente, es decir, se determinan las probabilidades de los riesgos encontrados y se hace una evaluación de probabilidad y de impacto asociado,
y se analizan los riesgos cuantitativamente, que es un análisis matemático más profundo de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y sus efectos. Aquí vamos a ver cómo se calcula la probabilidad en un rato. Entonces es importante que, además de que calculemos la probabilidad, debemos calcular también cómo económicamente impactan los riesgos en el proyecto. O sea, si un riesgo ocurre, qué tan perjudicial desde el punto de vista económico en el presupuesto del proyecto incide. Y planificamos la respuesta a los riesgos, desarrollando pasos a seguir en caso que los riesgos detectados ocurran para finalmente realizar un proceso continuo de control de los riesgos durante todo el proyecto. Entonces la gestión de los riesgos es un proceso cíclico. Entonces aquí tenemos la gestión del riesgo de 360 grados, donde identificamos, evaluamos, esto me va a permitir a mí hacer me va a permitir hacer estrategias de reducción y retención o transferencia, ¿verdad? Hacemos un proceso de gestión, una ingeniería de gestión, donde diseñaremos y colocamos programas seguros, plataformas tecnológicas de colocación, para al final entonces optimizar las reclamaciones y las pérdidas si las hubiese. La gestión de los riesgos entonces, en este otro esquema, y según lo que dice PELA de 2019, entonces planificar la gestión, identificarlo, analizar cualitativamente, analizar cuantitativamente, planificar respuestas y controlar. Tenemos entonces que la gestión del riesgo, como le dije, siguiendo el esquema anterior, tenemos que planificar, identificar, cualificar, cuantificar, planear una respuesta y hacer un monitoreo y control. Cuando identificamos los riesgos, tenemos que hacer una lista de riesgos, es decir, listarlos y enumerarlos. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 3. Riesgo X. Entonces, debemos dar respuesta a esas preguntas que están allá. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? O sea, ¿a quién afecta? ¿Qué afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Cuándo? ¿En qué situación temporal del proyecto? ¿Y cuánto es el impacto monetario en probabilidad de la ocurrencia de ese riesgo? Entonces esos riesgos se cualifican, ¿verdad? Se cuantifican en función de cuánto. Cuando hablamos de cualificar es asignar una probabilidad de impacto y de ocurrencia, si es leve, si es severo o si es grave. Y hablamos de probabilidad cuando hablamos de 10%, 20%, 3%, 40%. Cuando hablamos de cuantificación, entonces, ¿cómo influyen los diferentes riesgos y cuánto en dólares o en bolívares o en lo que nosotros estimemos impactan el proyecto, tanto negativamente como positivamente? Posteriormente, hacemos una respuesta para cada uno, la cual tiene un responsable. Entonces, hacemos una lista de riesgos con sus respuestas y cuando hacemos el monitoreo y control, vamos viendo de todos los riesgos que fueron identificados, cuáles ya no afectan el proyecto, que pueden ser eliminados porque ya se redujeron a su máxima expresión, o qué nuevos riesgos aparecen. Entonces es un proceso, como les dije, iterativo y constante. Ok, tenemos entonces que la gestión de los riesgos, tenemos unos elementos de entrada, que es el acta constitutiva del proyecto, donde se hace una línea de base de los riesgos, o sea, los riesgos al principio del proyecto se hace como una asunción de riesgos generales, que también otra entrada del proceso de planificación de riesgos es el plan de la dirección del proyecto, donde tiene todos los planes, el cronograma, el presupuesto, la calidad, los documentos del proyecto y todo lo que tiene que ver con el entorno organizacional de la empresa. Esta planificación de gestión de los riesgos me da como resultado o salida el plan para la gestión del proyecto, pero basado en el plan de la gestión de los riesgos. Cuando hablamos de identificar los riesgos, que es el primer paso, dijimos entonces que íbamos a listar todos los riesgos, o sea, hacemos una lista. La lista, a pesar de que el PMBOK recomienda que se haga por área o por fase. Entonces la podemos tener aquí a través de la estructura de seguridad de trabajo, es decir, aquí tenemos todas las fuentes de riesgo del proyecto y aquí lo subdividimos como por áreas o por fase o por clasificación. Entonces aquí tenemos riesgos técnicos del proyecto, tenemos riesgos en la definición del alcance pobre, definición de requisitos, estimaciones y supuestos, procesos técnicos, tecnología, interfaces técnicas, etc. Cuando hablamos de riesgos en la gestión, tenemos que ver riesgos que tienen que ver con la dirección del proyecto, con la dirección del programa, con la gestión de las operaciones, riesgos de organización, en la detección de recursos y comunicación. Cuando hablamos de riesgos comerciales, tenemos entonces, cuando establecemos bien términos y condiciones contractuales, contratación interna, proveedores, vendedores, subcontratos, estabilidad, etc. Cuando hablamos de riesgos externos, tenemos que ver con la legislación del país donde nos estamos desenvolviendo,
tasas de cambio, sobre todo actualmente que la situación, la disparidad cambiaria en Venezuela afecta considerablemente a todos y cada uno de los sectores de la economía. Tenemos entonces sitios, instalaciones, ambiente, clima, competencia, normativo, etc. Seguimos entonces. Estamos bien, ¿no? Todo está claro. Cualquier intervención la pueden hacer. Está bien, profe. Ok. Entonces tenemos que la identificación, además de una lista, simplemente es tomar en cuenta todos los riesgos individuales del proyecto como las fuentes de riesgos generales. Es decir, a nivel individual y a nivel general. Es como un método deductivo. Los participantes en la actividad de identificación de los riesgos pueden incluir lo siguiente: o sea, todo el equipo del proyecto, trae su director, miembros del equipo del proyecto, tenemos entonces especialistas en la gestión de los riesgos, si lo tenemos que contratar, clientes expertos en la materia, usuarios finales, otros directores de proyectos, gerentes de operaciones, los interesados o los sponsors del proyecto también trabajan pues, en esta identificación de los riesgos. Entonces, bueno, llegamos al análisis cualitativo. Entonces aquí, en el análisis cuantitativo, simplemente usamos una matriz de evaluación de riesgo. Esta matriz me determina la severidad y la frecuencia de ocurrencia. Entonces tenemos, si vamos de menor a mayor, la severidad es cuando el riesgo es menor, temporal, permanente, fatal o catastrófico. Es decir, a medida que se incrementa del eje desde abajo hacia arriba, el riesgo tiene mayor severidad. Y la frecuencia, aquí lo tenemos, cuando el riesgo es muy común, ha sucedido, podría suceder, claro que sucede y prácticamente imposible que suceda. Entonces tenemos estas cuadrículas. Entonces tenemos y estas cuadrículas se definen como no tolerable, si está en rojo, tolerable si está en naranja, y prácticamente es controlable, pues, en este caso si está en verde. Entonces, por lo menos un riesgo que ocurre mucho, con mucha frecuencia y es catastrófico, es un riesgo que no se puede tolerar. Entonces tenemos que hacer planes violentos para mitigarlo o disminuirlo. En este sentido hablamos de análisis de riesgo cualitativo. Cuando hablamos de riesgo cuantitativo, entonces viene el concepto de probabilidad. Es decir, nosotros tenemos nuestro riesgo calificado, numerado. Entonces aquí decimos, bueno, si el riesgo es negativo, o decimos que es una amenaza, y si el riesgo es positivo, es una oportunidad. Entonces igualito, ¿cuál es el impacto de que ese riesgo ocurre a nivel monetario? Bueno, $10.000 vamos a perder si 10.000 euros si el riesgo ocurre. Y la probabilidad de ocurrencia es 30% o 0,3. Entonces, ¿cuál es el valor medio del riesgo? Si multiplicamos 0.3 por 10, es 3.000 euros. Entonces, para esta ocurrencia de estos riesgos que no se pueden controlar, es decir, la mínima probabilidad de ocurrencia es 30%, entonces tenemos que tener una reserva en el presupuesto de 3.000 euros para entonces tenerlo en fondo por si este riesgo ocurre. O sea, tenemos que invertir 3.000 euros para poder entonces mitigar ese riesgo. Entonces aquí hablamos de que los riesgos positivos dan signo negativo en el de impacto, y los riesgos negativos, por supuesto, dan signo positivo, pues tenemos que erogar dinero para esa cosa. Entonces viene después que entonces nosotros identificamos los riesgos, los identificamos y hacemos su análisis cualitativo y cuantitativo. Perdón, se me olvidó algo. Vamos un momentico a la lámina de atrás. Cuando hablamos de probabilidad, entonces tenemos que, si vamos aquí a esta pizarrita, vamos a hacerlo aquí de este lado para que se vea mejor. La probabilidad tiene un valor de 0 a 1, que quiere decir que cuando está en 0 es 0% de ocurrencia, cuando está en 1 es 100%. Entonces la probabilidad se define como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo con lo más cotidiano. Tenemos una moneda, la moneda tiene dos caras, cara o sello. Entonces, si lanzamos la moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o salga sello? Bueno, decimos, ¿cuáles son los números de casos favorables?
que salga o cara o salga sello, uno, ¿verdad? 0 en un, o sea, 0 o sea, se uno. queda en un millón. ¿Y cuál es los casos posibles? 2, porque tiene 2 caras. Entonces si dividimos 1 entre 2 me da 0,5, así que la probabilidad de que una moneda salga cara o salga sello es 50%. Cuando hablamos de un dado, tenemos que la probabilidad, los casos favorables es que salga un número de 6, ¿verdad? Y los casos posibles son 6. Entonces, si dividimos 1 entre 6, bueno, saquemos cuenta, prácticamente 0,17% de que salga un número al lanzar un dado. Entonces, eso es el concepto de probabilidad, más o menos. Lo mismo se aplica a los riesgos. Ok, entonces el plan de gestión de los riesgos simplemente es desarrollar opciones y estrategias para abordar la exposición general del riesgo. ¿Okay? ¿Cuáles son todas esas estrategias que yo voy a desarrollar para minimizar o mitigar los riesgos? Entonces tenemos que, para planificar la respuesta a los riesgos, tenemos estrategias. Entonces tenemos estrategias para riesgos negativos o amenazas y estrategias para riesgos positivos u oportunidades o estrategias para ambos tipos de riesgos. Entonces, cuando hablamos de amenazas, ¿qué tenemos que hacer? Evitamos, transferimos o mitigamos. ¿Qué quiere decir? Evitar es cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la posibilidad que el riesgo ocurra. Cuando hablamos de transferir, es darle transferirle de una persona o autoridad de mayor posición jerárquica o subcontratar a una empresa que lo pueda hacer. En este caso, yo voy a hacer una losa de cemento, pero yo no tengo la experiencia para hacerla, ese es un riesgo del proyecto. ¿Qué hago yo? Subcontrato a una contratista que me haga la losa. Y cuando hablo de mitigar, es tomar medidas necesarias para reducir la probabilidad al máximo. Ahora, cuando son riesgos positivos, tengo 3 acciones: o explotar, o compartir, o mejorar. Cuando hablo de explotar, quiere decir asegurar a la organización que este riesgo positivo ocurra, porque si va a ser beneficioso, yo quiero que el riesgo ocurra en la organización. Cuando hablo de compartir, es implicar un tercero para compartir el beneficio del riesgo positivo. Y cuando hablo de mejorar, es modificar el tamaño de la oportunidad aumentando la probabilidad o el impacto. Y cuando tengo ambas situaciones, puedo entonces aceptar activamente o aceptar pasivamente. ¿Ok? Existen riesgos también, cuando hablamos de la planificación de la respuesta, riesgos residuales y riesgos secundarios. Los riesgos residuales son aquellos riesgos que se aceptan pasivamente luego de haber intentado mitigarlos sin éxito mediante alguna estrategia, cuando se decide simplemente no hacer nada particular para que ello ocurra. Entonces ya sabemos que ese riesgo va a ocurrir, entonces tenemos que estar preparados para eso. Y los riesgos secundarios son nuevos riesgos que surgen como resultado o consecuencia de la aplicación de una respuesta a un riesgo ya principal. Es decir, yo voy a aplicar un plan de respuesta para un riesgo A, pero ese plan de respuesta induce en uno o varios más riesgos que deben ser sumados a la lista total. Bueno, ya con esto prácticamente culminamos, ¿verdad?, la actividad. Creo que fue bastante condensada, es un tema bastante largo. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de hacer un cierre que vimos. Entonces vimos el concepto de riesgo, que tiene que decir es la probabilidad de que ocurra un evento o un peligro. Esta probabilidad, entonces, el riesgo se mide tanto, debe identificarse primero, es decir, debe identificarse en una lista, debe cualificarse, es decir, medir su severidad y medir su probabilidad de impacto, y debe entonces, como dije, cualificarse, cuantificarse, y debe entonces, a partir de esto, debemos, ya con esta información, hacer un plan de respuesta a los diferentes tipos de riesgo. Y ese plan de respuesta debe pasar por un proceso continuo de monitoreo y de control para determinar cuáles riesgos deben sacarse del plan, qué nuevos riesgos deben agregarse, y entonces un proceso optimizado. Bueno, entonces los invito a que hagan alguna intervención. Sí, sobre la clase, rapidito, que ya estamos terminando. Segovia, por favor. ¿Qué te pareció? ¿Qué entendiste? Que me pareció muy interesante que su clase, que entendí la mayoría de todo, pero lo que no termino de entender es eso de
de los riesgos que positivos que uno terminó de entender el concepto. Okay. Si me pudiera ofrecer un ejemplo. Ok, bueno, imagínate que estamos desarrollando un proyecto de tecnología, estamos desarrollando un software para desarrollar una aplicación para un teléfono. Okay, entonces, ¿qué pasa? Dentro del riesgo positivo está que el software que desarrollamos pueda servir para varios teléfonos multiplataformas. Es decir, que el mismo software pueda ser utilizado en varios teléfonos, no simplemente en el teléfono que yo estoy utilizando, es decir, la marca y modelo. Puede servir para varias marcas y modelos. ¿Qué va a suceder con eso? Que si eso va a ser así, yo tengo que invertir más tiempo y dinero desarrollando el software, ¿verdad? Para los diferentes modelos de teléfono. Sin embargo, este riesgo puede ser positivo porque yo voy a tener la capacidad de tener un software que va a servir para varios teléfonos y eso me va a generar mayor cantidad de ganancias porque voy a vendérselo a diferentes fabricantes. Entonces, ese es un riesgo positivo. Entonces lo exploto al máximo, a pesar de que invierta más cantidad de dinero, entonces, pero a la final me va a dar una mayor rentabilidad. Bueno, la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con la gerencia de adquisiciones. Prepárense, por ahí les voy a mandar el material. Y bueno, este tema es interesantísimo, motívense a seguir estudiándolo y nos vemos la semana que viene.